El domingo pasado, si ustedes recuerdan, el pastor estuvo hablando acerca de las muchas veces que el fuego de nuestra fe necesita ser avivado. Muchas veces nuestra fe, por alguna razón, decae. Y el contexto de lo que él compartió con nosotros está en la experiencia de Timoteo, con una gran responsabilidad en la iglesia de Éfeso, donde Pablo lo dejó, donde habían muchos cristianos que se estaban convirtiendo y era un número creciente. Pero no había una iglesia estructurada, no había una iglesia como la que nosotros vemos hoy en día, no había una iglesia organizada con un cuerpo de pastores, un cuerpo de obispos que pudiera ayudarles en ese ministerio. Y más aún, en ese tiempo todavía existía lo que es la persecución de los cristianos. Por lo tanto, podemos imaginar razones suficientes como para pensar que la fe puede decaer, que ese fuego puede también, de alguna manera, apagarse. Si nosotros vemos hoy día nuestro contexto y nuestra realidad, estamos en un mundo ideal donde podemos libremente compartir la palabra del Señor, donde podemos libremente expresar nuestras ideas respecto de Dios y al menos no sufrimos ninguna persecución física que atente contra nuestra seguridad en nuestro país, en nuestro entorno. Pero también hay otros elementos en nuestros días que pueden hacer apagar o pueden hacer disminuir ese avivamiento o esa llama de la fe. Elementos que quizás son un tanto más complicados, porque hoy en día, si bien es cierto, no hay en nuestro país una persecución, pero sí está el terreno de las ideas, está el terreno de las opiniones, donde muchas veces también podemos encontrar problemas serios que atentan contra nuestra fe y esa llama que debemos tener siempre presente. Y muchas veces también esas batallas de las ideas son las más difíciles de vencer. ¿Cuán valientes somos nosotros? ¿Cuán firmes estamos nosotros en esa fe que creemos para defenderla, para llevarla adelante y hacerla carne viva en nuestra vida en todo momento? El versículo que hemos leído y que acaba de desaparecer nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nuestro hermano Miguel, a través de las alabanzas, ya nos ha ido llevando a través de esta idea de la verdad, a través de esta idea de la libertad, donde hoy día trataremos de escudriñar un poco. Pero cuando hablamos de la verdad, y conoceréis la verdad, es muy importante que nos pongamos en el contexto en el cual nosotros vivimos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por verdad? ¿Qué significa para nosotros la palabra verdad? Y eso no es menor, porque de alguna manera condiciona lo que nosotros vayamos a entender por lo que alguien nos dice: esta es la verdad. Nosotros vivimos en un mundo con una cultura occidental, una cultura que está basada en el desarrollo del pensamiento griego. Por lo tanto, no podemos
soslayar ese hecho. No podemos dejar a un lado esa evolución de este concepto de lo que es verdadero que se ha ido desarrollando por más de 2000 años. ¿Y qué es lo que rige hoy día nuestro pensamiento en nuestros colegios, en las universidades y en todo lugar, casi todo lugar donde nos movemos? Si nos trasladamos antes de los tiempos de Jesús, si nos trasladamos al siglo V, nos daremos cuenta de que ya en ese momento empieza a haber un cambio en torno a la búsqueda y del concepto de la verdad. Comienza con los filósofos naturalistas que dedican su tiempo para tratar de entender los fenómenos naturales, tratar de encontrar conocimiento de que pueda explicar muchas cosas. Explicar cosas que hasta ese momento estaban de alguna manera explicadas por una razón sobrenatural, por una razón relacionada con Dios o dioses. Una explicación que era más allá del hombre. Pero si reflexionamos un momento sobre eso, nos podemos dar cuenta que quizás no estaban tan equivocados. Aquellos hombres que buscaban explicaciones y buscaban una respuesta en aquello que trascendía a ellos mismos. De alguna manera, esas personas en ese tiempo se daban cuenta de que habían cosas que no podían explicar. Se daban cuenta de que el conocimiento que tenían era insuficiente para explicar muchas cosas. Se daban cuenta de alguna manera que había en ellos algo más grande. Algo que necesitaba una explicación que iba más allá de ellos mismos. De alguna manera, ellos reconocían lo que un filósofo matemático muy relevante, de apellido Pascal, y muy razonablemente dijo hace algunos siglos atrás: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Este filósofo, científico, matemático, era cristiano, pero era un científico heredero de ese pensamiento griego, pero que en algún momento, utilizando su razonamiento, utilizando su inteligencia, se dio cuenta de que en realidad no había explicación para todo. No podíamos encontrar una explicación para todo lo que sucedía, ya que nuestra naturaleza humana es muy pequeña, infinitamente pequeña en relación con todo lo creado y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por lo tanto, él muy sabiamente dijo eso. Existe un espacio en el corazón del hombre que solo puede ser llenado por Dios. Cuán sabias esas palabras. El concepto de verdad entonces primeramente estaba relacionado con eso, con buscar explicaciones. Pero como no podían buscar explicaciones a todo, aparece posteriormente otra línea de pensamiento que tiene que ver con que en realidad no hay una verdad. No existe una verdad. Por lo tanto, hay un relativismo permanente que no nos permite llegar a una verdad y que ahí está. Y que en realidad el hombre es
la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. ¿Cuán parecido es eso al pensamiento que también hoy día tenemos? El hombre es la medida de todo. Lo que yo opine está bien, no está mal. Lo que el que está al lado mío opine está bien, no está mal. Por lo tanto, a esta imposibilidad, a esta problemática de llegar a una verdad, este pensamiento dice, mire, en realidad no se preocupe tanto. No gaste tiempo en tratar de llegar a verdades, porque mire, en realidad hay tantas verdades como personas. Hay tantas verdades como opiniones. Y eso lo dijo este hombre Protágoras en el año 5 antes de Cristo. Para que ustedes vean cómo ese tipo de pensamiento se ha ido incrustando también en nuestro pensamiento actual. Pero teniendo ya en una cierta medida esta idea de lo que para nosotros hoy en día y que lo que nos enseñan hoy en día a nosotros de lo que es la verdad puede influir en nuestro pensamiento, veamos qué es lo que Jesús quiso decir con la verdad. ¿Qué diferencias podemos encontrar? En el pasaje que leímos hoy día, el versículo 31, primeramente dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los judíos que habían creído en él. Si vamos un poco hacia atrás de estos versículos, nos vamos a dar cuenta que Jesús había estado predicando a la muchedumbre y efectivamente muchos habían creído en él. Pero, ¿qué es lo que habían creído en él? ¿Qué es lo que la gente pensaba respecto del mensaje que Jesús entregaba? Efectivamente, nos podemos dar cuenta que la idea que Jesús quiso compartir respecto de su mensaje y de su propia persona no fue muy bien entendida, ya que después, en el versículo final de esta situación, igualmente aquellos que le escuchaban y aquellos que habían dicho haber creído en él, querían matarle. Por lo tanto, nos damos cuenta de que no se entendió muy bien lo que Dios quiso decir. Y por eso continúa la anterior, continúa diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra. Una palabra un tanto diferente a lo que aquellos que habían dicho creer en él habían entendido. Quizás podamos encontrar una explicación en relación a eso cuando Jesús anteriormente les dice a esa muchedumbre, y se levantará el Hijo del Hombre. Y esa expresión levantar puede haber provocado en la gente una cierta confusión, ya que, como ustedes saben, el contexto histórico en el cual estaba Jesús en ese momento era de una opresión por parte de Roma. Y lo que el pueblo judío estaba esperando era alguien que se levantara y que les libertara de esa opresión, que los libertara de esa condición política en la cual ellos vivían. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de algo muy diferente. En el libro de Hechos podemos darnos cuenta de que efectivamente, antes
de estos días, muchos otros se habían levantado con la intención de darle una libertad a este pueblo, de este cautiverio romano. En Hechos se nos dice, antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Muchos se habían levantado para tratar de darle la libertad a este pueblo en términos de lo que ellos querían creer. Pero ¿qué pasó con todos ellos? Fueron muertos, fueron dispersados, y de ellos no hay mayor recuerdo. ¿Cuál es la gran diferencia con Jesús? ¿Cuál es la gran diferencia con este levantado por Dios mismo? La diferencia principal es que resucitó. Y fue el único que dijo que iba a resucitar y resucitó. Fue el único que dijo, os daré libertad, y dio libertad, pero no en los términos en los cuales ellos pensaban. Ahí encontramos un aspecto muy importante que tiene que ver con la singularidad de Jesús, con la singularidad de la figura de Jesús. El único hombre en la historia humana que ha cumplido todo lo que dijo. Dijo que iba a padecer, padeció. Dijo que iba a morir, murió. Dijo que iba a resucitar, resucitó. ¿Qué es lo que hace la gran diferencia para todos los que aquí estamos hoy día y hasta el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros también en nuestra vida cotidiana y espiritual buscamos una forma particular de Jesús? ¿Cuántos de nosotros buscamos un Jesús que se amolde a nuestras ideas? Buscamos un Jesús que se adapte a lo que es nuestra necesidad. Pero cuando vemos que eso no es tan así, comienzan los problemas. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Jesús en todo el conocimiento de la palabra? Que es muy importante, pero no es suficiente. Pero ¿cuántos de nosotros le buscamos realmente con lo que Él nos dijo? Permaneciendo en su palabra. Permaneciendo en su palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Seguir los postulados, los dictámenes de un maestro que sabe más que nosotros y que puede entregarnos ciertas claves para vivir mejor. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente entendemos lo que es ser un discípulo de Jesús, permaneciendo en su palabra, donde no solo aprendemos, donde no solo recibimos conocimiento, sino que también tratamos de asimilarnos a ese maestro que tenemos al frente? Muchos son los que hoy en día buscan estos maestros en diferentes lugares. Muchos son los que hoy en día
reciben consejo y, entre comillas, sabiduría respecto de la vida, respecto de el cómo vivir, el cómo actuar, pero que a final de cuentas es conocimiento humano. Jesús dijo: permaneced en mi palabra, para que verdaderamente seáis mis discípulos. ¿Es difícil o es fácil ser discípulo de Jesús? Es difícil, pero quizás no tan difícil. Es difícil porque tenemos que jugarnos por un modelo respecto de lo que Él dijo, respecto de lo que Él hizo, respecto de cómo Él hizo las cosas, pero también respecto de las cosas que Él rechazó. Y ahí es donde muchas veces viene la problemática y nos cuesta dejar a un lado, nos cuesta rechazar aquellas cosas que a nosotros nos parecen bien, nos parecen que no tienen ningún problema, pero que en realidad no son las cosas que habría hecho Jesús en nuestro lugar. Pero bueno, eso es realmente ser un discípulo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho ojo cuáles son nuestros maestros en nuestra vida. Hay uno solo, que es Jesús. Permaneciendo en su palabra, seréis verdaderamente libres. Y aquí tenemos otro concepto importante, donde la libertad está supeditada a este conocimiento de la verdad que Jesús entrega. ¿Qué es y qué significa específicamente esa verdad? Algo ya lo vimos en las alabanzas y lo vamos a retomar nuevamente. Pero quisiera detenerme un poco en este concepto de libertad. Para que haya libertad, ¿qué es lo que tiene que haber? ¿Existe la libertad siempre y cuando exista qué cosa? ¿Qué cosa? Esclavitud. Si no hay esclavitud, no podemos entender este concepto de libertad. Si no hay algo que nos esté limitando, no vamos a llegar a entender este concepto de libertad. En ese tiempo, y como dijimos al principio, había efectivamente una esclavitud, muchas veces no reconocida por parte del pueblo de Jesús, pero sí había una esclavitud bajo el yugo de Roma. Había una persecución y no podían ser libres. Pero viene Jesús y les dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Dense cuenta en ese momento lo que significaba para esos hombres y mujeres escuchar eso: seréis libres. ¿Cuál fue la reacción inmediata de aquellos que le escuchaban? ¿Cuál fue la reacción inmediata? Pero ¿cómo se le puede ocurrir decir que somos esclavos? Si nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos la promesa de Dios. ¿Cómo vamos a ser esclavos? Si nosotros somos hijos de Sara, la libre, no somos hijos de Agar, la esclava, ¿cómo nos puede decir que somos esclavos? Pero efectivamente, ahí hay una realidad que el pueblo judío no quería aceptar. Aferrándose a ese conocimiento, del Antiguo Testamento, aferrándose al conocimiento
de la ley, ellos pensaban que eran verdaderamente libres. Pero era una situación que ellos mismos no veían cuál era. Por causa de muchas de sus infidelidades con Jehová, habían sido esclavos en tiempos de Egipto, esclavos en tiempos de Babilonia, esclavos de Roma. Pero era una realidad que no veían. No tenían esos ojos para darse cuenta de su propia realidad. Y esa esclavitud de la cual Jesús les estaba hablando era la esclavitud del pecado, exactamente. La esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado en términos de estar separados de Dios. La esclavitud en términos de no hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. La esclavitud que nos mantiene atados a la palabra, que nos mantiene atados al conocimiento solamente de la palabra. Pero ¿qué nos dice Pablo respecto de la palabra? ¿Qué nos dijo Pablo? La palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, como en términos de Pablo, la palabra es útil para demostrarnos nuestra condición humana y nuestra condición de pecadores o hacedores de maldad o no hacedores de lo que Dios quiere que hagamos. A través de la palabra nos podemos dar cuenta, como una de estas lámparas que nos alumbra y nos muestra en un momento determinado nuestra realidad, cómo realmente somos. Pero solo ese conocimiento nos permite poder liberarnos de esa condición. No, porque por más que nosotros tratemos y nos esforcemos por cumplir lo que Dios quiere que hagamos, no vamos a poder. Nuestra condición humana no lo permite. Pablo decía, y es uno de los versículos que más me gustan. Pablo decía, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo tenía conocimiento de la palabra. Pablo tenía conocimiento de lo que Dios y Jesús le había manifestado. ¿Quería que hiciera? ¿Cómo conducir su vida? Por supuesto que sí, lo sabía. Y lo sabía quizás mucho mejor que la mayoría de los que estaban ahí. Recuerden que Pablo era un experto en la ley. Pablo se había criado a los pies del gran estudioso de la ley Gamaliel. Él sabía, pero reconoce que ese conocimiento no es suficiente para poder realmente ser libres y poder ser liberados de esta ley del pecado. Por eso Jesús le dice a estos hombres, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, traten todo el tiempo que ustedes quieran, traten de cumplir con la ley, traten de ser lo mejor que ustedes puedan ser, pero mientras no entiendan cuál es realmente la verdad, no van a poder. La verdad no es conocimiento. La verdad no es un
una verdad revelada a través de la filosofía, a través de la ciencia e incluso a través de la teología. La verdad es mucho más que eso y tiene que ver con Jesús mismo. La única forma a través de la cual podemos ser liberados y podemos estar en condiciones de poder cumplir en alguna medida lo que Dios quiere para nosotros, ya que podremos cumplir en realidad con todo lo que Él quiere, podremos estar libres de falta. No, somos humanos, somos imperfectos, pero sí tenemos una gran ayuda, sí tenemos un gran ayudador, sí tenemos un gran mediador que está ahí con nosotros y que es Jesús mismo. Y nos da una mayor capacidad, posibilidad para poder cumplir con lo que Él quiere. Y Jesús les dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué les está diciendo a través de eso? El esclavo no queda en la casa, por lo tanto, si ustedes no entienden realmente cuál es esta verdad que les traigo, dice Jesús, van a ser siempre esclavos de la ley, van a ser siempre esclavos del pecado, y como esclavos ustedes quedarán fuera de la casa. Un esclavo en cualquier momento podía ser vendido, un esclavo en cualquier momento podía ser desechado de la casa de su amo, en cualquier momento. Pero ¿qué pasaba con el hijo? ¿Qué pasaba con el heredero? Con el privilegiado. Ese quedaba en la casa. Y más aún, heredaba lo de su padre. Por lo tanto, démonos cuenta de lo que significa esto. Es una promesa de quedar y permanecer siempre en la casa de Dios. Y más allá de heredar, ¿qué es o cuál es la principal herencia que como cristianos podemos tener? La vida eterna. Dense cuenta de lo que Jesús está diciendo ahí. Si ustedes entienden, si ustedes comprenden lo que es la verdad, aparte de ser libres, estarán heredando también la vida eterna que Jesús prometió para todos nosotros. Cuán importante, cuán grande es lo que Jesús está diciéndonos acá. Por lo tanto, si el Hijo os libertare, no un Teudas, no un Judas, no un cualquier otro tipo de político, esa es una pseudo libertad. El Hijo los libertare, o sea, yo mismo, Jesús mismo, los libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos dicen que nosotros vivimos en un país libre donde uno puede hacer lo que quiera. Yo no lo creo tan así. Por muy libre que se diga que seamos, no somos realmente libres. Siempre estamos atados a alguna cadena. Siempre estamos atados a algún yugo. Y como decíamos al principio, estos yugos más difíciles de repente son los que tienen que ver con lo interior del hombre, con lo que pasa internamente en el hombre, lo que tiene que ver con
las emociones, con lo que tiene que ver con las inquietudes, que han sido cuestiones preponderantes de que el mundo es mundo. Ustedes concordarán que desde el principio de la humanidad el hombre se ha preguntado de dónde viene, qué es lo que hace aquí en esta tierra, cuál es su propósito, cuál es su misión y qué pasa después, qué hay. Son cuestiones que siempre el hombre se ha preguntado. Quizás, por lo que mencionábamos, esa necesidad que existe en el corazón humano de llenarla con Dios, que es el único que nos puede responder estas preguntas. El único que nos puede dar esa tranquilidad y que nos puede dar esa libertad para vivir nuestra vida, respondiendo a esas preguntas. Y hoy en día, ¿cuántas personas vemos que están atadas a tantos problemas interiores, a tantos conflictos interiores, donde tantos maestros, tantos gurús han aparecido diciendo no hay que hacer esto, hay que leer esto, hay que ejercitar el poder interno que tiene el hombre, hay que desarrollar nuestras capacidades porque dentro de nosotros está todo lo que necesitamos para ser felices y ser exitosos. Una libertad, pseudo libertad, que en algún momento nos hace flaquear, nos hace caer, porque no es la respuesta fundamental y principal que debemos tener. No es esa libertad total e íntegra de cuerpo y espíritu que nos entrega Jesús y que efectivamente nos permite salir de todos esos problemas. Me llamó mucho la atención en un programa de radio, creo que era, donde en términos de buscar los mejores caminos para esta nueva institucionalidad que se quiere hacer en nuestro país, entonces esta periodista decía cuán necesario es que, y utilizando la palabra, que todos estos gurús se junten para que piensen y nos digan por dónde debemos transitar para encontrar el camino a todos estos problemas. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? En los hombres, en la inteligencia de los hombres, en la reflexión de los hombres, como antiguamente se hacía, confiando en lo que los filósofos decían, pensando que pueden solucionar nuestros problemas. Pero nadie dice, debemos integrar a esta mesa de conversación la palabra de Dios. Debemos saber también qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos, cómo quiere que llevemos nuestro país adelante. Desgraciadamente esa inquietud no se demuestra, aunque yo creo que muchos la tienen. Yo creo que muchos la tienen, pero no se atreven a decirlo. ¿Se acuerdan lo que mencionamos de la esclavitud y el yugo de las ideas? Bueno, esa es una también. Muchas veces no nos atrevemos a decir lo que hay que decir, porque existe en el ambiente una presión respecto de ¿cómo está diciendo esas cosas? Ya caemos en fanatismos, caemos en cosas de ese tipo. Y preferimos muchas veces guardar un respetuoso silencio. Pero bueno, Jesús les dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la ley los condena. En lo que ustedes están tan seguros que son libres, eso mismo los condena. ¿Qué somos entonces nosotros hoy en día?
¿Somos esclavos del pecado o somos coherederos de la promesa con Cristo Jesús? Esa es una de las preguntas que debemos nosotros responder. La verdad, entonces, no es una verdad como lo entendemos en términos de un postulado filosófico. La verdad no es algo que la ciencia nos dice que es verdadero porque ha pasado todos los periodos de prueba. Jesús es una verdad diferente. Jesús es donde se junta la verdad de la palabra con la persona misma. Por lo tanto, es un concepto mucho más íntegro, mucho más difícil de entender, si mantenemos nuestro pensamiento en términos de lo que los griegos nos enseñaron, donde siempre estamos buscando la prueba para decir, sí, esto es verdadero. Pero Jesús dice, oiga, sí, mi palabra es verdad, pero esa misma verdad soy yo. ¿Cuán difícil es entonces para muchos entender eso? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Por lo tanto, y conoceréis la verdad. Yo soy la verdad. Por lo tanto, si conocemos a Jesús, conocemos la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El conocer, el permanecer en su palabra, que tiene implícita la bendición y la herencia de conocer y permanecer también con el Padre. Y más, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero para los que tengan oído, que oigan. Y eso es muchas veces lo más difícil. Debo reconocer que esta reflexión se originó de algo diferente, que igualmente me gustaría compartir con ustedes y tiene relación con lo que les mencioné anteriormente de estos gurús. Siempre uno, cuando va viviendo su vida diaria y cotidiana, va escuchando cosas que de repente tocan una campana o nos hacen un sentido diferente. Y cuando leí esto, dicho por uno de estos gurúes chilenos muy connotados y reconocidos, él dijo, un embrión no es un ser humano. El ser humano surge en el momento en que se establece la relación amorosa entre la madre y ese ser que está creciendo en ella. Si esa relación no se establece, no hay ser humano. Yo me quedé plop, realmente, después de escuchar esa opinión. ¿Cómo aquellas personas en las cuales nosotros decimos confiar por su conocimiento, queremos seguir por su sabiduría, puede llegar a establecerse en un lugar casi divino y poder decir dónde lo que es un ser humano, lo que no es un ser humano? Y ahí comencé a pensar la verdad. ¿Qué es la verdad? Ya que esta opinión para muchos es la verdad.
Y es la verdad que hay que seguir, así como muchas otras. Por lo tanto, ¿qué es la verdad? Para finalmente darnos cuenta de que esa verdad no es el producto del conocimiento. Esa verdad no es el producto de los muchos estudios en las mejores universidades del mundo, sino que esa verdad tiene que ver con algo más allá de nosotros mismos, que es Jesús mismo. Pero eso se ve con los ojos de la fe. No se ve con los ojos de la ciencia. No se ve con los ojos de la filosofía. Se ve con los ojos de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en algo que no vemos. Creer en algo que no vemos. Pero una vez que hemos creído, eso se manifiesta. Y se manifiesta con poder. Por lo tanto, y para terminar, quisiera que reflexionáramos en esto último y pudiésemos preguntarnos lo que dijimos al principio. ¿Cuán seguros estamos nosotros de haber conocido esa verdad proclamada por Jesús? ¿Cuán seguros estamos nosotros de haber entendido lo que es y lo que significa esa verdad proclamada por Jesús? ¿Cuántos de nosotros hoy día quizás estamos viviendo en una esclavitud? Estamos viviendo en un yugo, pero no físico, que tengamos las manos atadas, sino que estamos viviendo una esclavitud de las ideas, donde esas ideas no nos dejan expresarnos, donde nos da temor decir, mire, sabe, yo creo esto, Dios es el dador de la vida. El Salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir las consecuencias de muchas veces la discriminación porque pensamos diferente y decimos algo diferente? Por lo tanto, hermanos, si hemos conocido la verdad, estemos seguros de esa verdad y proclamemos esa verdad, donde yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad que Jesús quería entregarle a esa muchedumbre, pero que desgraciadamente la basó solamente en el conocimiento y no lograron entenderle. Seamos valientes. Seamos valientes. Pablo nos dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. De poder. Fíjense lo que dice. De poder. Para que podamos, habiendo entendido lo que es esta verdad, poder proclamarla y poder decir donde estemos, sabe, esto no es así. Dios es superior. Dios es mayor que todas esas cosas. ¿Recuerdan ustedes el famoso eclipse que fue en el mes de, ¿cuándo? ¿Octubre, noviembre? ¿Julio? ¿Por ahí? Ya. ¿Cuánto hablaba la gente de ese eclipse? Y muchas cosas, o dentro de las cuales me llamaron la atención, mucha gente se llegaba a emocionar, hasta las lágrimas, por ese eclipse. Y yo me preguntaba, ¿por qué se emocionan? Bueno, esa es la grandeza de Dios. Que aun cuando muchas veces no creamos, como dijo ese filósofo y científico, hay un espacio en nuestro corazón que solo puede ser llenado por Dios. Por lo tanto, nuestra propia naturaleza humana clama a Dios, aun cuando muchas veces nosotros la retengamos y no dejemos que se exprese. Yo decía también, ¿se imaginan ese estadio en La Serena, lleno, esperando ver el eclipse y cantando, Señor, mi Dios,
Todos conocen ese cántico, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes? Todo ese estadio lleno cantando esa alabanza. Al contemplar los cielos y el firmamento, ¿qué es lo único que nos queda por decir? Cuán grande es Él. Por lo tanto, seamos valientes. Ya conocemos la verdad. ¿Sí? ¿Conocemos la verdad o no? ¿Sí? Ya. Espero que sí. Conocemos la verdad. Proclamémosla tal cual es. Y como Pablo nos insta, seamos valientes. Porque Dios nos ha dado espíritu de poder para compartir todas estas cosas. Le voy a pedir a...